Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Olga Juliet López Cala, soy estudiante de tercer semestre de psicología en la UDI y a través de este video le vamos a explicar unos conceptos muy básicos que se deben tener presentes en el tema de las neurociencias, principalmente en neuroanatomía. Es la materia que estamos viendo. ¿Ok? Bueno, vamos a iniciar con una corta historia de las neurociencias. Es como un pequeño repaso. Y bueno, las neurociencias, pues anteriormente los egipcios y los asirios eh, le daban la importancia no al cerebro, sino al hígado. Al hígado, el hígado lo veían como el eje central del cuerpo humano, del funcionamiento del cuerpo humano. Llega después Aristóteles y Empédocles y ellos crean la teoría y estaban de acuerdo en que el corazón era el centro de la experiencia y el centro de la conducta, ¿sí? Muchos años el cerebro fue subvalorado y no se le daba la importancia que tenía y no le daban el protagonismo en los procesos comportamentales. Luego de esto viene Galeno. Galeno crea la teoría y por fin le dan importancia al cerebro. Y Galeno manifiesta que el cerebro es el centro de control del cuerpo humano, que la actividad mental estaba dada por el líquido cefalorraquídeo y esta teoría permaneció aproximadamente 15 siglos. Pero ¿qué pasa? Llega Andrés Bersalio después de mucho tiempo y se opone a esta teoría de Galeno y propone que la actividad mental no está en el líquido cefalorraquídeo como lo dice Galeno, sino que está en el tejido nervioso del cerebro. Y pues a raíz de esto se inician nuevos estudios y bueno, con todos estos estudios salen dos movimientos, que es el movimiento localizacionista y el holismo. El movimiento localizacionista enseñaba que las funciones mentales se localizan en áreas específicas de la corteza cerebral. Y el holismo era todo lo contrario al localizacionista. El holismo manifestaba que las funciones mentales no estaban localizadas en áreas concretas de la corteza cerebral, sino que dependían del funcionamiento global del cerebro. Bueno, para entrar en temas ya de conceptos, entonces las neurociencias, vamos a hablar qué son las neurociencias y estas neurociencias se encargan del estudio del sistema nervioso en todas sus esferas. Las neurociencias son la unión de varios objetivos de estudio cuyo eje o cuyo tema central, cuyo eje es el sistema nervioso. Ese es el centro de las neurociencias, el centro de estudio, su objetivo es el sistema nervioso. Y las neurociencias incluyen el estudio de proceso neurofisiológico, de los procesos neuropatológicos, de las estructuras neurobiológicas, de la neurofarmacología, de la neuropsicología, del neuromarketing y de la neurociencia social. Las neurociencias a su vez están divididas en neurociencia conductual y la neurociencia no conductual. La conductual se enfoca en los elementos cognitivos, mientras que la no conductual se enfoca en el sistema nervioso y ahí es donde entra nuestra materia y lo que estamos aprendiendo en neuroanatomía. La neuroanatomía está en esta neurociencia no conductual. La neuroanatomía es el estudio de la estructura y la organización del sistema nervioso que va desde su nivel microscópico, o sea, desde su nivel celular, desde lo más pequeñito, a lo macro, al estudio de tejidos y sistemas. Bueno, ¿qué son las neuronas? Debemos tener muy claro que el sistema nervioso tiene unas células muy especiales y son las famosas neuronas, llamadas por excelencia células nerviosas. Y las neuronas son las células del sistema nervioso que envían y reciben información eléctrica, química, sensitiva y motora. Estas células no están unidas entre sí, no están unidas anatómicamente. La información transmitida entre ellas se da a través de neurotransmisores que salen de una y pasan a la otra por medio del espacio que hay entre ellas.
porque recordemos que no están unidas, hay un pequeño espacio entre ellas, y a ese espacio se le denomina hendidura sináptica. Esta es una fotico como de unas neuronas. Aquí hay otra foto donde podemos ver las partes de la neurona. En esta foto pues podemos ver el cuerpo celular o el soma. Esta parte, esto es el cuerpo de la neurona, también llamado soma. Y dentro del soma está el núcleo y dentro del núcleo está el nucleolo. Listo. Tenemos también las dendritas, que las dendritas son estas ramificaciones que vemos. Las ramificaciones aquí que salen del soma. El axón es como el tallo de la neurona, ¿sí? Las vainas de mielina son como coberturas de grasa que permiten o que aseguran la velocidad del potencial de acción. Estos nodos de Reinberg es como el espacio que hay entre cada mielina. Y están los botones sinápticos, que eso se ven, bueno, eso se encuentran aquí, en las terminaciones, en estas terminaciones son parecen botones. Y el cono axónico. Estas son como las partes más fundamentales o visibles de la neurona. También existen ciertos tipos de neuronas. Primero pues hablamos de las neuronas multipolares, y las neuronas multipolares se caracterizan por poseer un axón y dos o más dendritas, así como vemos en la imagen. Son comunes en el sistema nervioso central. Estas neuronas son las más comunes de nuestro sistema nervioso. La unipolar, así también como vemos en la imagen, cuando las neuronas poseen solo una proyección corta, que luego se ramifica en dos o más ramas, se consideran unipolares. Las bipolares, que las neuronas bipolares poseen un único axón y una única dendrita. Recordemos que las dendritas son esas ramificaciones y que se desprenden de extremos opuestos del cuerpo neuronal. Son neuronas sensitivas que en los humanos se encuentran únicamente en la retina y en los ganglios asociados al nervio vestibulococlear y nervio olfatorio. También existe la neurona piramidal. Entonces, si nos damos cuenta, el nombre de este tipo de neurona hace referencia a la forma de su soma. Recordemos que el soma es esta partecita de acá. El soma tiene forma triangular o piramidal, y en su mayoría pueden tener diferentes tamaños, aunque normalmente son las más grandes, son las células, las piramidales son las células más grandes, llamadas piramidales gigantes o de Best. Bueno, las células gliales, vamos a hablar sobre estas células, y estas son las células que acompañan a las neuronas. Las neuronas no están solas, tienen unas células que sirven de apoyo y son llamadas células gliales. Y a diferencia pues de las neuronas, estas células gliales no tienen axones, no tienen dendritas, ni tienen conductos nerviosos. Estas neuroglias son más pequeñas que las neuronas y aproximadamente son 3 veces más numerosas en el sistema nervioso, pues por lo tanto son mucho más abundantes que las neuronas. La palabra glía en griego significa cola, y así pues el término neuroglia quería decir adhesivo de las neuronas. Y este nombre fue dado por Rudolf Virchow porque pensaba que estas células servían de adhesivo para las neuronas porque las unían para formar el tejido nervioso. Así, la principal función de las células gliales sería estructural, es decir, proporcionar un apoyo físico a las neuronas. Las células de glía se encuentran alrededor de las neuronas y desarrollan funciones muy importantes, como por ejemplo proporcionar soporte estructural y metabólico a las neuronas. También estas células ayudan a desechar neuronas muertas, ayudan a aislar o a separar neuronas, ayudan también a crear como una capa impermeable
que impide el paso de tóxicos de la sangre hacia el sistema nervioso, entre otras funciones. El conjunto de las células gliales recibe el nombre de neuroglia. Bueno, el tema de tenemos la teoría neuronal, y este hombre que vemos en la foto es el famoso Santiago Ramón y Cajal, padre de la neurociencia actual. Este hombre fue súper importante en el desarrollo de todo el conocimiento sobre el sistema nervioso. Él creó la teoría neuronal, que esta teoría consiste en que las neuronas son estructuras celulares separadas entre sí que no poseen unión anatómica de una a otra, sino que transmiten información. Y esta teoría es la que constituye la base de la neurociencia moderna. Así como un dato adicional, Santiago Ramón y Cajal era artista, era fotógrafo, doctor, físico-culturista, científico, jugador de ajedrez y era editor. Un hombre muy inteligente con muchas habilidades y amaba el arte, pero también pues el tema de la medicina le apasionaba y vinculó el arte con la medicina, creaba dibujos sobre lo que él veía en su microscopio. Fue premio Nobel también, tuvo ganador del premio Nobel, y él fue el que creó la teoría neuronal. La teoría neuronal tiene dos principios, que es la polarización dinámica y la especificidad de conexiones. La polarización dinámica nos enseña que la información ingresa por las dendritas y sale por el axón. Y la especificidad de conexiones plantea que no hay continuidad citoplasmática entre las células nerviosas y que se comunican que no se comunican de forma indiscriminada ni aleatoriamente. Ellas tienen un orden para la continuidad de la información. Bueno, ¿cómo se inicia el sistema nervioso? Y recordemos que el sistema nervioso se crea a raíz de la fecundación. Cuando el espermatozoide llega al óvulo, ahí es el primer paso para la creación y la formación del sistema nervioso. Hecha ya la fecundación, pasa a la blastulación, y recordemos que después de que hay una fecundación, inmediatamente hay una división celular. El cigoto se divide generando células inmaduras llamadas blastómeros. Y luego de la blastulación viene la morulación, y la morulación consiste en que estos blastómeros, estas células inmaduras, se subdividen también en varias células formando una estructura similar a una mora con muchas células. Viene luego la gastrulación, y la gastrulación es en esta etapa de la gastrulación donde se forma una estructura con 3 capas embrionarias, llamada endodermo, mesodermo y ectodermo. Estas luego dan lugar a todos los órganos y tejidos del embrión. Luego de la gastrulación viene la formación del tubo neural. Estructura precursora del sistema nervioso central que se encarga y que está presente en el embrión, y esa estructura se va a convertir en el futuro cerebro. Mejor dicho, ese es el que le da paso a la formación del cerebro y la médula espinal del recién nacido. Viene luego la regionalización y viene el prosencéfalo, y esta es la parte, el prosencéfalo es la parte más voluminosa y compleja del cerebro. Bueno, hablemos qué es el sistema nervioso central. Y pues, ¿qué hace el sistema nervioso central? Es el que se encarga de controlar las funciones básicas del cuerpo y responde ante los cambios externos o estímulos del exterior. El sistema nervioso central está compuesto del encéfalo y de la médula espinal, pero el encéfalo a su vez está compuesto de cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo, como lo vemos en la segunda imagen. Este es el encéfalo. Entonces recordemos, el encéfalo no es una partecita del cerebro, no, sino que el encéfalo está compuesto por cerebro, cerebelo y el tallo cerebral o bulbo raquídeo. Y la médula espinal se conecta al encéfalo y se extiende a lo largo del cuerpo por el interior de la columna vertebral.
ese es el sistema nervioso central. Aquí hay una pequeña explicación. El sistema nervioso central, como lo habíamos dicho, pues, está compuesto por encéfalo, médula espinal y bueno. Y hay otra parte del sistema nervioso que es el sistema nervioso periférico y que este a su vez está constituido por el somático y el autónomo. Y el somático está conformado por nervios y que estos nervios pueden ser o espinales o raquídeos. Y el sistema nervioso periférico autónomo está también conformado por el simpático y el parasimpático. Bueno, espero que haya sido de gran ayuda para adquirir conceptos básicos de las neurociencias y de la neuroanatomía. Muchísimas gracias.